Nuestro equipo va a exponer el caso de Henry Lee Lucas, un asesino de sexo masculino con 64 años de edad, originario de Virginia, cuya fecha de nacimiento es el 23 de agosto de 1936. Henry tuvo una historia tormentosa. Desde la infancia, al haber sido un hijo no deseado, sufría de abuso psicológico y físico por parte de sus padres. Incluso, a la edad de 10 años, a raíz de una infección tras una pelea, perdió uno de sus ojos. La historia con sus padres fue igual de complicada. Su padre, al cual cabe mencionar que le faltaban ambas piernas, falleció en 1950, después de haberse alcoholizado y haberse quedado dormido en las calles. Fue encontrado al día siguiente ya sin vida a causa de las bajas temperaturas. Su madre, además de obligarlo a vestir como mujer, se dedicaba a la prostitución y lo obligaba a ver cómo tenía sexo con sus clientes. Después de la muerte de su padre, Henry Lee empezó con su vida delictiva con pequeños robos, ingresando al reformatorio y posteriormente a la cárcel. Consiguió salir libre en 1995. En 1960, tras haber tenido una pelea con su madre, la asesinó seccionándole el cuello con una navaja, lo que lo envió a prisión nuevamente, en donde pasaría un tiempo en el pabellón psiquiátrico. En 1971 fue condenado nuevamente por intentar secuestrar colegialas. Pasó 5 años pagando condena. En 1975 salió de la cárcel y se casó con Betty Crawford. El matrimonio duró aproximadamente 2 años, hasta que la hija de Betty lo denunció por violación. Conoce a Otis, con quien establece una relación complicada, y quien confiesa haber sido su compañero en varios crímenes. Otis fue abusado por su hermano. Las víctimas de Otis generalmente eran hombres, y las de Henry eran mujeres. En 1983 confesó haber asesinado a su novia de 15 años y a una anciana de la cual cuidaban. En ese mismo año confesó alrededor de 600 asesinatos. Gracias a las confesiones detalladas de Henry, las autoridades de Estados Unidos pudieron cerrar 213 casos de homicidio sin resolver. En su lecho de muerte se retractó de algunas confesiones, sin embargo, los casos permanecieron cerrados. Análisis de la conducta desviada. ¿Cuándo comenzó a delinquir Henry? En 1951, a los 15 años, confesó haber matado a su primer víctima, una chica de 17 años, por haberlo rechazado sexualmente. ¿A quiénes más afectó Henry? A la chica que anteriormente mencioné. También mató a su madre, Joya Lucas, la acuchilló en la garganta y se cree que también la abusó sexualmente. También cometió abuso sexual con la pequeña hija de su esposa Betty. También a una chica que la invitó a su casa, la abusó sexualmente. A la sobrina de Otis Toll, de nombre Becky, que era su novia, la mató, profanó su cuerpo y la descuartizó. A Kay Rich, anciana a la que cuidaban Betty y Henry, la apuñaló, descuartizó su cuerpo después de haberlo profanado. ¿A quiénes afectó? En 1978 conoció a Otis Toll, transvesti homosexual, pirómano, violador, psicópata y asesino, su alma gemela, su amante. Ambos tenían la misma perversión, la necrofilia. Se dedicaron a asesinar a decenas de personas, a violar sus cuerpos y a descuartizarlos por la autopista 35, repartiendo sus trozos por todo el país. ¿Cómo fue que lo detuvieron? Fue detenido en varias ocasiones. La primera en 1954. Encarcelado 6 años por varios robos, se escapó y lo volvieron a encarcelar. En 1960 fue la segunda, por 5 años, por asesinato en segundo grado, por acuchillar a su madre, que muere en el hospital. Se le trasladó a un centro psiquiátrico. Salió sin estar curado en 1970. La tercera fue en 1971, por intentar secuestrar a 2 chicas adolescentes. Y por último, en 1983, confesó crímenes de los que ni siquiera era sospechoso. Recibió la pena de muerte, la cual fue aplazada. Las razones que pudo haber tenido Henry Lee Lucas pudieron ser múltiples. Podemos considerar que pudieron haber sido los maltratos y las torturas sufridas
o infringidas por su madre, quien lo golpeaba con violencia y lo enviaba a la escuela vestido de tal manera que lo humillaban sus compañeros y lo golpeaban. Tuvo un pasado traumático, plagado de golpes, de violencia. No hubo educación moral en su casa, además una ausencia total de cariño de parte de sus padres. Después de que muere su padre, el proxeneta de su madre, aún siendo él niño, lo inició en la zoofilia. De ahí que él encontró placer el tener esa desviación sexual y mataba también a los animales, asociando también el placer con la muerte. Es muy probable que tal negligencia temprana, los golpes y la violencia recibida hayan ocasionado un daño en el desarrollo de la corteza órbitofrontal, que se considera es el centro moral del cerebro. ¿Qué tipo de conducta desviada presentó a nuestro caso? Bueno, primero hablaremos que es un asesino serial. Mató mínimo 3 personas comprobables. La primera fue su madre, de una cuchillada en la garganta. Después mató a su novia de 15 años, sobrina de Otis, y mató a una anciana de 82 años. De las 3, fue acusado de haber abusado sexualmente de ellas. Este asesino serial, además de psicopatía, presentaba intentos suicidas, desviaciones sexuales y perversiones, en este caso como la zoofilia y la necrofilia. De los rasgos que médicos e investigadores han considerado característicos de los psicópatas, en nuestro caso encontramos que se percibía su ansiedad, era notablemente inteligente, tenía una incapacidad de amar, una escasa reacción emocional ante las escenas del dolor de sus víctimas. Su vida sexual, poco integrada, pero además empezó muy tempranamente. Total ausencia de culpabilidad, no es digno de confianza, conducta antisocial y alto grado de irresponsabilidad. Se involucró en actividades sexuales con sus víctimas, escondía las evidencias, pues descuartizaba los cuerpos. Imaginemos la escena. Es el juicio de Henry Lee Lucas por el asesinato de Becky Powell. Justo en el momento en el que le van a dictar sentencia, él espontáneamente confiesa la muerte de 100 mujeres más. El juez enmudece, la policía enloquece y la prensa también. Se crea la Fuerza Especial de Henry Lee Lucas en un afán de encontrar más información acerca de los asesinatos que confiesa. Esta fuerza estuvo a cargo del sheriff Jim Bothwell, quien en su afán de mantener el flujo de información le da un trato preferencial. Lucas nunca pisa la cárcel, lo mantienen en la comisaría. Viste como quiere, come como quiere, habla con quien quiere y se convierte en una celebridad. La información continúa saliendo y se alcanzan números impresionantes. Se dice que mató 400 personas. El problema es que posiblemente nada de esto sea verdad. Este es un ejemplo de para qué sirve la psicología jurídica. Existen 4 funciones principales en cómo la psicología jurídica puede haber ayudado en el caso de Henry Lee Lucas. La primera es la orientación psicojurídica. Se refiere a brindar la información psicológica y jurídica relacionada con los mecanismos, procedimientos y efectos del proceso de administración de justicia. De haberlo hecho, se pudo haber evitado la manipulación existente entre Lucas y el jefe Bothwell, y evitado también el sufrimiento hacia las víctimas que realmente nunca supieron si Lucas asesinó o no a sus familiares. 2. Asesoría psicojurídica. Esta intervención va dirigida hacia la policía, jueces y todos los trabajadores del sistema jurídico. Les hubiera permitido discernir entre las mentiras y las verdades que decía Henry Lee Lucas en sus confesiones y hubiera procurado que se buscara la verdad más allá de cualquier duda, para que cuando se condenara a Lucas se tuviera la certeza de que todos los crímenes imputados realmente hubieran sido cometidos por él. La evaluación psicojurídica. Al realizar esta evaluación se tendrá que haber retomado el historial psiquiátrico de Lucas y determinar si Lucas era un sujeto imputable o no, es decir, si contaba con la capacidad legal para poder enfrentar un juicio o debía ser recurrido en un centro psiquiátrico. 4. Investigación. El psicólogo jurídico investigaría la mejor forma para obtener la información y confesión de los crímenes cometidos por Henry Lee Lucas sin fomentar su narcisismo ni su mitomanía, sino proporcionando un diálogo siempre dirigido por el psicólogo. Por las propias características de la psicopatía no existe una opción de rehabilitación social que realmente funcione. Una de las bases para lograr la rehabilitación es que el individuo debe entender
la magnitud y gravedad de la conducta realizada. Debe tener la capacidad de arrepentimiento y generar un sentimiento de culpa que lo aleje de reincidir en la acción realizada. Los asesinos seriales manipulan los tratamientos convencionales para satisfacer sus propias necesidades e intereses. Los programas de instrucción educativa y desarrollo de habilidades sociales aumentan la reincidencia, y los tratamientos grupales ayudan a los asesinos seriales a perfeccionar sus estrategias para manipular y engañar.